Vamos a dar comienzo a la presentación del Instituto de Formación e Investigación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes en este panel el doctor Claudio Fede, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, de San Martín, sí, la doctora María Eugenia Sormani, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Nicolás, el doctor Héctor Pérez Catela, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Matanza, la doctora María Gabriela Martínez, vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen. Se encuentran con nosotros también el doctor Norberto Gioia, presidente de la Comisión de Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, doctor Claudio Fede, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Martín, le doy el uso de la palabra. Muy buenos días. Bueno, un gusto para mí compartir con mis colegas de distintas departamentales y con los funcionarios lo que fue el resultado de un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho en el seno del Colegio de la Provincia de Buenos Aires y que para mí es uno de los hitos más importantes que hemos logrado desde el punto de vista político institucional en el ámbito del colegio que nos representa a todos. Y es esto de la presentación hoy, del resultado de esas discusiones y charlas que hemos tenido, que dio como fundamentación y luego creación a lo que va a ser, de ahora en más, el Instituto de Formación e Investigación de la Magistratura y la Función Judicial del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Un ámbito que hasta hoy no lo hemos tenido y siempre cuando tendríamos que recurrir a la capacitación, sin desmerecer y sin negar otros ámbitos donde nosotros recurrimos permanentemente, lo hacíamos con total amplitud, con total vínculo hasta de convenios que teníamos vigentes y tenemos vigentes, pero siempre supimos y quisimos valorar la capacidad y la humanidad que tenemos dentro del ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y esto creo que se vio hoy justificado y permanente relevado y revelado en todas las comisiones que estamos llevando adelante desde el día de ayer. La capacidad, la jerarquía de las exposiciones, de las disertaciones, hacen de que no nos hemos equivocado en conformar este ámbito académico del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Por eso creo que es muy importante que todos hoy nos informemos de qué es esto, cómo nació, de por qué se dio de esta manera, y creo que va a constituir una verdadera institución, un verdadero ámbito académico que nos permite a nosotros también mejorar nuestros tiempos, ¿no? Porque la realidad es que funcionarios y magistrados, cada vez que tenemos que acudir o recurrir a situaciones de formación y de capacitación, tenemos que hacerlo siempre fuera del Poder Judicial y de los organismos, teniendo que recurrir en tiempo y en la cuestión económica también, a otros lugares donde nosotros somos visitantes. Bueno, pues creo que dentro de esta estructura nueva vamos a ser locales y también vamos a realzar a aquellas personas que como docentes, como formadores, como capacitadores, cumplen esa función en otros lugares. Por eso creemos y estamos convencidos, ustedes están viendo un poco, no sé si se está pasando el video, pero lo que conforma el organigrama, la parte política, institucional y administrativa de este nuevo ámbito, en donde hay un consejo directivo que estaría conformado y presidido por el presidente del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, un representante del conurbano, un representante del interior y un representante de los funcionarios. Y esto me parece que es loable destacarlo, ¿no? Habla de cómo entendimos la democratización de este nuevo ámbito, que esté representado por todos nuestros estamentos de funcionarios y magistrados como corresponde para tomar las decisiones adecuadas. Así también se organizó con un consejo académico, una secretaría general, una dirección de formación académica, una dirección de extensión y una de investigación. Esto es un poco la estructura general que nosotros le queremos dar. Obviamente que esto está en proceso de creación, merecerá charlas y mucho de debate interno para ir afinando algunas cuestiones, pero sí está establecida la decisión firme de avanzar. Tuvimos algún aspecto económico de recorte presupuestario,
la tesorería sí, y esto tiene que ver un poco con la lógica de nuestro colegio, porque todo el aspecto financiero y económico va a depender del colegio de provincia. Esto fue una decisión, me parece, importante para que el colegio no pierda su capacidad de control económico de lo que hace, a la representación que tiene con relación a todos los colegios, uniones y asociaciones provinciales. Y de esta manera damos un voto de confianza a todos nosotros en el mundo del conocimiento. Y siguiendo un poco el lema de este congreso, creo que es una muy buena manera de traer luz a aquello que nos merecemos, ¿no? Progreso, conocimiento, significa estar a la altura de los acontecimientos que merecemos dar como servicio de justicia a nuestra provincia. Así que esto es un poco lo que yo quería presentarles, agradecerles su atención. Espero que se involucren porque también van a ser invitadas las departamentales a conformar todos los ámbitos de la estructura. Y le dejo la palabra, sin más, a Papeco, a Pérez Catela, para que siga desarrollando algunos ejes temáticos. Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todos y a todas. Un poco lo que voy a hablar yo es del contenido que le queremos dar o que proponemos, y desde ya claro que este contenido no es numerus clausus, como dijo Claudio. Esperamos que todas las departamentales se sumen y contribuyan y ocupen lugares en este instituto que se está formando, se está creando. Y contarles un poco este contenido, que como les dije no es numerus clausus, y está basado en la formación y capacitación e investigación en distintas áreas. Una es la tradicional del derecho. Quiero aclarar otra cosa, que esto no se superpone ni con la Escuela Judicial, ni con el Instituto de la Suprema Corte, el Instituto de Estudios Judiciales, sino que este es un ámbito nuestro, propiamente del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, para desarrollar estas capacitaciones e investigaciones. Va a tener un área de derecho tradicional de las distintas ramas y, en segundo lugar, un área de política judicial. Para nosotros esta área de política judicial es muy importante. ¿Por qué? Porque se van a realizar investigaciones para proponer distintos proyectos de ley que nos ocupen a nuestras incumbencias y también recibir distintos proyectos que se estén por sancionar y donde la opinión del colegio va a asesorar al colegio provincial en esas áreas. O sea, que no tengamos que salir cuando ya nos entreguen un proyecto prácticamente sin nuestra opinión, sino que vamos a tener áreas de preparación e investigación. En ese área también va a estar, dentro de lo que es política judicial, un área de estadística. Nos parece muy importante manejar las cifras y tener un área de estadística e interdisciplina con otras ciencias para poder aportar desde el área de creación de nuevos organismos, mapa judicial, anticiparnos a todas esas cuestiones y inclusive algo que estamos viviendo hoy todos en los distintos organismos, las estadísticas que nos dan desde la Suprema Corte para recortarnos el personal. O sea, estudiar todas las áreas que nos afectan, no es solamente un instituto de formación, sino que es asesoramiento del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. También un área importante es las nuevas tecnologías tanto en el área de derecho como la aplicación de las nuevas tecnologías que nos vienen por delante a todos nuestros organismos. Va a haber un área específicamente dedicada a las nuevas tecnologías y finalmente un área de gestión y capacitación en el área de gestión y administración de los organismos a los cuales estamos destinados, actualización en gestión y administración. Después va a haber un área de intercambio también con otros institutos, y colegios y organizaciones que se dediquen a la educación judicial, tanto nacionales como internacionales. Nuestra ambición es hacer ese intercambio en el área internacional y en el área nacional también. Y otra área que
que resulta importante, que va a ser el resultado de las distintas investigaciones y capacitaciones, que es el área de publicaciones, donde va a tener no solamente las investigaciones, sino el resultado de las investigaciones que van a ser publicadas, sino también un área de propuestas o manuales de buenas prácticas. Finalmente, tenemos lo que se llama la validez o homologación de los distintos diplomaturas o capacitaciones que hagamos. Nuestra idea o la idea de este proyecto es homologarlas para que sean consideradas en los concursos públicos que tengan que afrontar nuestros asociados. Este es un poco un pantallazo muy general. Los invito a todos a hacer propuestas para ampliar estas distintas áreas, a integrarlas y a trabajar todos juntos, que es la mejor manera que podemos hacer para defender nuestra carrera judicial. Les agradezco. Hola, buen día. Dos palabras nada más para apurar y dejar el panel que están todos esperando, que es el del Consejo de la Magistratura. Una de las ideas o uno de los ejes que pensamos importante en este Instituto Porvenir es la práctica. Todos los que estamos acá, todos, 100%, buscamos y somos actores en pos de una justicia mejor, una justicia más rápida, una justicia que hable más claro. Y para eso es importante tener ese costado práctico, teniendo en consideración que las facultades de Derecho, hoy por hoy hay un montón, son de disímil preparación, y en el Poder Judicial, que es lo que nos convoca hoy, estamos todos en dulce montón. ¿Qué mejor que nosotros, que conocemos nuestras luces y nuestras sombras en la capacitación, para armar programas que tengan un costado práctico importante? Sobre todo para la gente más joven. Yo pienso que a todos los que están acá y como yo tienen algún año encima, Pico es mucho más joven. Nos pasa esto, que tenemos que ser formadores dentro del juzgado, dentro de la Fiscalía, dentro de la Defensoría. Parece una buena idea, esperemos que así resulte, estandarizarlo y nutrirlo ciertamente de las inquietudes que todos tengamos. Lógicamente, yo supongo que vamos a trabajar en consenso con el instituto, en consenso con la escuela judicial, pero creo que esta va a ser una buena manera de que nuestra voz sea escuchada. Nada más. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué tal? Buen día o buenas tardes, ya estamos ahí en el cambio horario, a todos y a todas. No, ya lo han dicho nuestros compañeros, pero me parece importante recalcar 2 puntos de lo que dijeron. Uno que va a ser una agenda amplia, o sea, la idea es que cualquier curso o capacitación, no solo en derecho, puede ser en otras cuestiones que nos interese como herramienta para poder desempeñar nuestra función. Eso me parece muy importante. Y después lo que dijeron ellos, la importancia de que nosotros mismos generemos contenido de lo que nos interese la capacitación para después nosotros replicarlo y hacer cursos o lo que sea para poder que nos sirva a nosotros en la función que hacemos día a día. Me parece que eso es lo importante. Para eso vamos a necesitar el compromiso de todos y todas que nos generen contenido, ideas y que haya un intercambio de esa idea. Si no, no va a servir demasiado lo que queremos hacer. Eso me parece importante a recalcar. Voy a... Agrego solamente que nosotros somos la cara visible en este momento del IFI,
pero que son todas las departamentales las que lo van a componer. Cualquiera que tenga alguna consulta o algo, como nosotros somos la cara visible, pueden consultarnos alguna otra cosa que quieran saber durante el transcurso ahora de las jornadas. Pero quererles contar que, bueno, que nosotros cuando pensamos esto también lo que vimos es que todas las departamentales trabajan, todas las comisiones trabajan y trabajan muy bien. Entonces también es una forma de que el IFI sirva para que, si quieren esas comisiones acompañar o presentar las capacitaciones a este instituto, tengan el aval del Instituto de Formación e Investigación del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, que no solo, o sea, no va a quedar solo con el aval de la departamental, sino que va a quedar también con el aval del IFI. Así que bueno, era eso. Y muchas gracias a todos por participar. Bueno, gracias a todos. Esta fue la presentación formal y ya queda inaugurado de esta manera el IFI, Instituto de Formación e Investigación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al panel del Consejo de la Magistratura. Hoy contamos con la presencia del doctor Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal y representante por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo. El doctor Camilo Petiti, representante titular por el Poder Judicial. La doctora María Victoria Lorences, representante titular por el Colegio de Abogados. El doctor Diego Bonano, representante titular por el Poder Judicial y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de nuestra provincia. La doctora Karina Paola Dib, representante por el Poder Judicial. Y el doctor Pablo Perel, director de la Escuela Judicial. Antes de iniciar con la exposición, quiero mencionar muy brevemente que el artículo 175 de nuestra Carta Magna establece que es función del Consejo de la Magistratura el seleccionar a postulantes a magistrados y a magistradas, manteniendo una composición equilibrada para los diferentes estamentos. Así, me permito indicar una cuestión que resulta de una trascendencia institucional muy importante. Hoy se encuentran presentes representantes de 3 de los 4 estamentos que componen nuestro Consejo. Así, sin más, doy la palabra al doctor Perel, que va a comenzar con su disertación. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar presentes en la jornada. En primer lugar, por supuesto, el agradecimiento a las autoridades del Colegio de Magistrados y Magistradas por la invitación y desde ya a las consejeras y consejeros que posibilitaron que compartamos estos minutos con ustedes. Desde que inició la gestión en la Escuela Judicial en febrero de este año, tuvimos un objetivo claro. Pensamos en la necesidad de trabajar de modo articulado con los distintos actores que transitan por la Administración de Justicia Provincial. Y con esa lógica y a partir del apoyo del Pleno del Consejo, comenzamos a construir puentes para articular un trabajo sostenido y una política pública de formación permanente que se consolide en el tiempo. Así, por un lado, iniciamos un trayecto formativo junto con las universidades nacionales de nuestra provincia y constituimos un equipo para desarrollar un proyecto de diplomatura en Ministerio Público junto a la Universidad Nacional de Quilmes, un posgrado referido a las innovaciones en materia de administración de justicia con la Universidad Nacional del Oeste y también, por supuesto, incluyendo la mirada de las abogadas y los abogados colegiados. Pensamos en la posibilidad de ofrecer una diplomatura junto a CIJUSO que permitiera profundizar y generar un espacio dinámico de intercambio entre todas las miradas que tienen que ver con nuestra tarea cotidiana. Con esa lógica, desde ya pensamos, a partir de la decisión del Pleno y de la mirada que tiene la Suprema Corte sobre el tema,
en confluir junto al Instituto de Estudios Judiciales en un proyecto de mayor envergadura que centralice la capacitación judicial y que permita una representación plena de cada uno de los protagonistas y las protagonistas de los departamentos judiciales. Esa es la lógica que pretendemos imprimirle a nuestro trabajo. Es absolutamente desafiante porque implica generar instancias de cooperación con otros organismos que no tienen necesariamente el mismo acercamiento hacia el Poder Judicial y su complejidad que podemos tener nosotros y nosotras desde el ámbito que nos toca, pero que sin duda es una apuesta que nos permitirá dar un salto cualitativo para sumar otras miradas muy necesarias y sobre todo desde la transdisciplina, a partir de los aportes de los colegas y las colegas que están generando investigaciones de campo en las universidades nacionales y también de la mirada de las y los matriculados y por supuesto de los representantes de las juezas y los jueces y de los funcionarios y las funcionarias. Así que desde este espacio quiero recordarles que somos una escuela judicial de puertas abiertas, que tenemos una convocatoria constante para que se sumen, si están interesados e interesadas, al equipo docente y también a la revista que editamos periódicamente. Ustedes sabrán que esto es un desafío que va a requerir de la colaboración de todos y todas y desde ya, por supuesto, los convoco para seguir trabajando juntos y juntas. Así que, por mi lado, muchísimas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, doctor Perel. A continuación va a seguir el doctor Lisandro Pellegrini. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, buen mediodía. Es un placer estar acá en una sala tan concurrida, así que agradecerles en nombre del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia. Pensábamos con mis compañeros y compañeras del Consejo de la Magistratura que, más allá de que es una charla que se la puede pensar en clave de rendición de cuentas, de qué estamos haciendo y cómo estamos gestionando el Consejo, hay algo que tiene que ver también con la posibilidad de explicar cómo se está desenvolviendo el proceso de selección y el camino del acceso a la magistratura, de manera que por más que la cantidad de gente y la dinámica no parezca ser lo más favorable, estábamos como dispuestos a que sea un poco interactivo, en la medida que algo de las cosas que dijéramos le generase duda, porque más allá de la posibilidad de contarles todo lo que hicimos, es una ocasión también para sacar algunas dudas, porque sabemos que el proceso de selección genera dudas, porque es un proceso nuevo y demás. De manera que vamos a tratar de dividirnos un poco los temas que tienen que ver con la gestión del Consejo a lo largo de este último tiempo. Y a mí me parecía que la manera más fácil de graficar un poco lo que hicimos es tratar de planteárselo en tres dimensiones, que uno las podría ver en fases o en etapas, pero no en rigor, porque no es que uno termina una y empieza otra, sino que son dimensiones que conviven todo el tiempo. Hay una primera que tiene que ver con que tuvimos que ajustar en términos jurídicos, reglamentarios, normativos, el Consejo a partir de la sanción de una nueva ley. Esa ley es una ley que es controversial, a mí en particular yo le encuentro muchos problemas, pero era la ley que teníamos y teníamos una situación, una coyuntura muy particular, estábamos dejando una pandemia atrás, había una gran cantidad de vacantes, había que implementarla. De manera que nosotros estuvimos abocados y abocadas durante un tiempo a pensar un reglamento que nos permitiera conjugar un trabajo que tenía que tener celeridad, transparencia y sobre todo eficiencia. En ese sentido, no solo hubo aspectos normativos que modificamos desde el Consejo, ustedes lo van a ver si en algún momento tienen ganas, que está en la página del Consejo, es un reglamento complementario, le dijimos, porque además hay un trabajo pendiente en el Consejo que es de codificación, si quieren, que en algún momento generar un reglamento único que sea más legible y demás. En ese momento, hoy hay una codificación, no es de fácil lectura si uno quisiese integrarla. Luego tuvimos un apoyo normativo externo, que fue una ley que suspendió la instancia de evaluación oral, que a nosotros nos permitió contribuir a este segundo de los valores que le decía que tiene que ver con la celeridad.
Muy rápidamente, en la ley conviven varios modelos posibles de proceso de selección. Es una ley que seguramente que está desfasada en varios aspectos, pero fue pensada y sancionada en un momento donde ya existían muchas vacantes. Y es una ley que seguro está pensada para que el Consejo cree bolsas, por decirlo de alguna manera muy rudimentaria, grupos, conjuntos de personas dispuestas a acceder a un cargo aún antes de que la vacante se genere. Sin embargo, nosotros lo tuvimos que implementar en un contexto con un nivel de vacantes muy acentuado. Y nosotros previmos un dispositivo, un mecanismo de proceso de selección que contempla la posibilidad de llamar a exámenes por vacantes con distintos criterios territoriales. Ustedes van a ver que hay exámenes que se llaman con criterio departamental, se llama, por ejemplo, para fiscal del departamento de Matanza. Hay otros concursos, exámenes que tienen criterios regionales. Y por último hay exámenes que tienen criterios provinciales. Digamos, la ley habilita a que el Consejo llame incluso con criterio provincial. Y no hablo de los cargos que tienen competencia provincial, como por ejemplo el defensor o la defensora general. Hablo de que esa ley habilita a que el Consejo convoque exámenes para todas aquellas personas que quieran ser fiscal y ese examen valga para toda la provincia. Esto tiene una serie de problemas. Es una herramienta que permite un gran alcance a la hora de avanzar en la cobertura de cargos, luego genera algunos problemas de ajuste en términos territoriales. Ustedes van a ver que llamamos a exámenes, hay una apertura de inscripción, esto lo voy a repasar, la mayoría seguro lo debe conocer, pero vale la pena. Hay una convocatoria a exámenes que nosotros tratamos de generar un lapso prudente entre la inscripción y la fecha que efectivamente se toma la prueba escrita. Luego hay correcciones que estamos tratando de que sean lo más rápidas posibles, hay una instancia de impugnación. Tras la instancia de impugnación, y con una lista de personas aprobadas, lo que hacemos es pasar a una instancia de exámenes psicológicos y psiquiátricos, que eso tiene que ver con la segunda dimensión que les voy a contar después. Tras ello, empezamos en los cargos que tienen un criterio de convocatoria regional y en algunos que tienen criterios departamentales, le proponemos a la gente que aprobó para ese cargo que incurre en un proceso que es de aplicación de vacantes. Si ustedes ven después con detenimiento, creo que es el artículo 22 o 23 de la ley, habla de escoger vacantes. O sea que nosotros estamos obligados y obligadas a que aquellas personas que aprobaron un examen que, por ejemplo, tiene alcance territorial por región, tras su aprobación y el apto psicológico, escojan el departamento judicial al que pretenden ir, sin límite, digo, podrían ser todos los departamentos de una región. Con ese criterio de aplicación pasado en limpio y sabiendo exactamente cuáles son las personas que van a un determinado departamento, en función de ese departamento empezamos a convocar entrevistas. Tras las entrevistas se generan órdenes de mérito provisorios que les notificamos a cada uno de los aspirantes o de las aspirantes, que genera una nueva instancia de impugnación para que se evalúen antecedentes después de la entrevista. Tanto la evaluación de antecedentes como la entrevista son dos instancias que pueden ser impugnadas, la calificación correspondiente en ese momento, tras lo cual estamos en condiciones de hacer órdenes de mérito provisorios que se les notifican, impugnan, quedan definitivos y a partir de eso se generan las ternas. Este es un proceso que con toda esa complejidad nosotros hemos logrado de manera muy virtuosa cerrar en 7 u 8 meses, algunos de los cuales empezaron en julio del año pasado, hay ternas que hemos elevado al Ejecutivo en marzo de este año. Y eso tiene que ver con la segunda dimensión que les quiero contar. Además de todo lo que fue el ajuste reglamentario del trabajo del Consejo, hubo que acondicionarlo materialmente. El Consejo no estaba previsto para semejante cantidad de trabajo. El Consejo, de hecho, era un Consejo analógico. El Consejo estaba absolutamente papelizado. Nosotros avanzamos en un proceso de digitalización plena. Hoy las personas que estén concursando saben que hoy es todo absolutamente digital, pero eso lo que requirió fue generar los dispositivos informáticos, ampliar el equipo de informática. A la par, el Consejo no estaba ni por asomo preparado para tomar la cantidad de entrevistas que iba a tener que tomar. Entonces tuvimos que generar un gabinete de psicólogos, psicólogas y psiquiatras para poder llevar adelante esta tarea. En el tiempo que les cuento, que son más o menos 7 u 8 meses, tomamos más de 750 entrevistas psicológicas y psiquiátricas. El Poder Ejecutivo puso realmente en el eje, le dio muchísima centralidad al Consejo y nosotros, sin contar la inflación, hemos casi
llevado 2 veces y medio el presupuesto del Consejo, porque era un presupuesto que estaba pensado para un Consejo andando a otro ritmo. Entonces hubo que generar los dispositivos informáticos para que el Consejo pudiera avanzar de la manera que avanza. Hubo que la escuela judicial, uno de los aspectos que traía la ley era la obligatoriedad de la escuela judicial. Ustedes saben que no es lo mismo una escuela judicial obligatoria que no. Digamos, nosotros teníamos la obligación, además, de que la obligatoriedad de la escuela judicial no representase un filtro al acceso a la magistratura. Entonces, esa escuela judicial tenía que dictarse de modo que fuera accesible para la mayoría de ustedes. De manera que eso también requirió modificar las condiciones materiales del dictado de los cursos, bueno, y así acondicionar materialmente el Consejo de la Magistratura para poder ponerlo a la velocidad y al ritmo que necesitábamos para darle respuesta a la demanda concreta que teníamos. Y por último, y tan importante como las primeras dos, hay una fase que es práctica ejecutiva, donde nos van a escuchar a cada una y a cada uno de los que estamos acá resaltar mucho la idea del consenso. Modificamos muchas rutinas burocráticas, administrativas, prácticas del Consejo. Empezamos a tener reuniones de labor, nos juntamos muchas veces a la semana, preparamos las sesiones, porque las sesiones son muy cargadas, muy intensas, son muy rigurosas respecto. Yo me quiero quedar un ratito en lo que tiene que ver con la fase ejecutiva o práctica, porque realmente el cambio también se dio a ese nivel. Hay un cambio de rutinas burocráticas en el Consejo. Y quiero volver a esto, nosotros y nosotras resaltamos todo el tiempo la idea del consenso, porque estamos orgullosos de ese consenso, porque nos costó mucho, porque sabemos que son cosas que cuesta mucho construir y que se pueden destruir en un momento. Entonces van a ver que cada una y cada uno de nosotros vamos a decir el consenso en el Consejo y lo repetimos porque realmente nos pasa. Pero ese consenso es a fuerza de trabajo. Estamos trabajando muchas horas en el Consejo, preparando las sesiones para que en las sesiones nosotros podamos dar respuesta a cada uno de los planteos que tenemos, tratamos de que no se demoren los planteos que tenemos, tratamos de contestar con responsabilidad, con juridicidad. Y es lo que nos permite hoy decir que por primera vez, este es un número que sacó Diego Bonanno, a quien debo reconocerle, cuando hablamos del consenso, uno de los lugares protagónicos. El Poder Judicial tuvo en Diego Bonanno uno de los representantes que más hizo por el consenso. Ustedes tienen que saber que Diego Bonanno ha trabajado como probablemente nadie a favor de ese consenso y no solo en el Poder Judicial. Sí, es muy merecido. Seguramente después él va a hablar un poco del tema y creo que está muy bien que lo resaltemos. Pero lo cierto es que eso está y hay un cambio de rutinas. Entonces, para mí, cuando uno piensa por qué el Consejo está rindiendo lo que rinde, creo que tenemos que pensar en las 3 dimensiones. Hubo modificaciones reglamentarias que fueron necesarias para lograr los objetivos. Hubo un acondicionamiento material que requirió que también el Poder Ejecutivo viera en el Consejo un organismo central por la demanda en el ámbito judicial que teníamos y respondió a la medida de las necesidades. Y hay básicamente un cambio de rutinas burocráticas que hoy nos permite avanzar a partir de ese consenso con un nivel de trabajo que por primera vez logramos tener lo que llamamos superávit respecto de las vacantes que se generan y las ternas que elevamos. Esto para nosotros es un enorme logro, se alcanzó en muy poco tiempo. Así que, bueno, yo espero con esto tener más o menos haberles dado un pantallazo. Creo que mis compañeros y compañeras seguramente terminarán de dar datos que son necesarios y yo los sigo y las sigo invitando a que en cualquier caso nos hagan preguntas respecto de cosas que hoy podamos zanjar. Y muchísimas gracias. Muchas preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Pellegrini. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Karina Dib. Buenos días. Un gusto compartir el espacio con ustedes y con mis compañeros. Bueno, les cuento que no estaba previsto que yo hablara, y lo iba a hacer la doctora Patricia Ochoa. Ella es la consejera titular por el Ministerio Público y por problemas de salud no pudo estar. Así que anoche a las 12 de la noche mis compañeros me pidieron amablemente que estuvieran en este panel. Me siento un poco, acá si hay gente del Ministerio Público, cuando les dicen faltó el fiscal, faltó el defensor, tenés que ir a una audiencia, hay que cubrirla. Porque cuando falta el fiscal y el defensor, la audiencia se hace, cuando falta el juez, la audiencia se posterga, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer un toro de esto. Y voy a tratar de decir algunas cosas y
no pisarme o solaparme con mis compañeros, porque ni en el grupo de WhatsApp del panel estaba yo. Así que muchas de las cosas que dijo Lisandro había previsto decirlas, así que no las voy a repetir. Sí resaltarles la forma armónica que tenemos de trabajar, por lo menos para mí, que era una principiante en esta tarea, porque créanme que es toda una experiencia profesional absolutamente diferente. Estaría muy bien que esta forma de trabajar siga, más allá de quienes sean los representantes del Poder Judicial que integren ese estamento. Destacarles un trabajo que llevó a cabo la doctora Patricia Toscano, que tiene que ver con la elaboración del perfil. El Consejo tenía un antiguo modelo, ¿sí?, de perfil de magistrado bastante abstracto y un poco único, ¿sí?, como si del único magistrado que estuviéramos hablando es de jueces. Hoy por hoy, gracias a ese trabajo, tenemos un perfil que tiene que ver con los cargos y hasta con los fueros. Yo les recomiendo, sobre todo a aquellos que tienen previsto en lo inmediato la realización de las entrevistas en el Consejo, que lo lean y que preparen esa entrevista, porque en esa entrevista el Consejo en tan solo 15 minutitos se va a llevar una foto de ustedes y esa foto tiene que estar lo más completa y lo más detallada posible. Eso es una tarea de ustedes, ¿sí? Y en ese trabajo hay mucha información para preparar esa entrevista. Por supuesto que nosotros trabajamos incansablemente para tratar de acortar los tiempos de cobertura de esas vacantes que hoy sufre la Administración de Justicia y el Ministerio Público. Pero bueno, los volúmenes de los exámenes, de la cantidad de aspirantes, de todos los estadios que tiene el proceso, que son muy importantes que se cumplan y que se cumplan de manera transparente, hace que no sea tan sencillo acortar esos tiempos. Nosotros podemos trabajar en temas pendientes. Tenemos hoy 142 académicos, ¿sí? Tal vez en un futuro habría que evaluar si ese no es un número muy alto o pensar en otro modelo de personal académico, lo mismo que las evaluaciones escritas, pero también pensando más en grande, me parece que hay que repensar o pensar en un Consejo de la Magistratura más profesional, porque el trabajo que lleva desarrollar esa actividad en paralelo a todas las responsabilidades que todos tenemos es enorme y es un trabajo de mucha responsabilidad y mucho compromiso. En términos de representación, tal vez también habría que pensar si la cantidad de representantes que integra el estamento judicial es suficiente. Y lo llevo un poquito a la cuestión del Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta hoy con un solo representante, pero siendo que, si Dios quiere, en lo inmediato, a través de la designación de un defensor general y un subdefensor general, el principio de autonomía de la defensa empieza a ser una realidad, parecería que la ley ha quedado un poco desfasada respecto de esta institucionalidad o de esta nueva institucionalidad. Entonces, me parece que más allá de todo el trabajo que todos hemos hecho
y que vamos a seguir haciendo. Los desafíos que tenemos por delante son muchos. Los invito también a hacer aportes a los consejeros. Yo sé que lo hacen. Bueno, yo creo que mi número de WhatsApp, no sé qué cantidad de gente lo debe tener, pero a nosotros nos sirve mucho tener esa evolución, nos enriquece el trabajo. Así que bueno, con esto cierro. Muchas gracias y a disposición. Muchas gracias, doctora Adib, y continuamos con el doctor Camilo Petiti. Bueno, muchas gracias. Bueno, no voy a agradecer para no extender tiempo. Agradezco en general, eso sí, al Colegio de Magistrados y Funcionarios, a todos los que organizaron, la verdad, este congreso que se viene desarrollando con tanto éxito. Agradecer a todos y a todas quienes están aquí presentes, escuchándonos. Como dijeron o ya fueron anticipando, para nosotros es muy especial el hecho de estar frente a cada uno de ustedes, a la totalidad o casi la totalidad de los cuales, si bien como consejeros realizamos una labor de tipo, que debe ser de tipo objetivo, pero sentimos verdaderamente que los representamos, que estamos para representarlos como miembros del Poder Judicial, y en ese sentido tengan la absoluta tranquilidad y la convicción que estamos para defender que los criterios de selección que se apliquen estén basados en la idoneidad, que sabemos que todos y todas quienes integran el Poder Judicial y se esfuerzan día a día en llevar adelante las oficinas y se esfuerzan en capacitarse, verdaderamente van construyendo a lo largo del tiempo esta idoneidad que los capacita para ser magistradas y magistrados, o para quienes son magistradas y magistrados, acceder a cargos de mayor responsabilidad. Tengan esa convicción y nosotros trabajamos y vamos a trabajar incansablemente para cumplir con estos objetivos. Brevísimamente voy a hacer o proponer una pequeña reflexión, que como yo sabía que era posible que nos pisáramos, voy a cambiar un poquito el ángulo de abordaje de la cuestión, y es una brevísima reflexión sobre cómo se enlazan tres palabras, ideas, cosas en este universo de significados que es inabarcable, pero en el cual las palabras denotan ideas o realidades que verdaderamente asumen diversos significados, y quiero trabajar sobre tres ideas, sobre tres palabras, sobre tres cosas que tienen claramente, por la fortaleza que tienen estas palabras, la posibilidad de transformar realidades, justamente. Y tiene que ver con los conceptos de democracia, de poder judicial y de proceso de selección. Vincular estas tres ideas en una forma muy breve y pensarlos de una primera arista que está vinculada con la misión de la magistratura en un Estado democrático de derecho. Y tomar un aspecto de esta misión de la magistratura para comprender que cada uno de nosotros, cuando aborda la resolución de un caso, no está solamente resolviendo ese conflicto o procurando resolver ese conflicto a través de diversas formas y valiéndose de otras tantas herramientas, sino que también en ese proceso de resolución de los casos está involucrado un proceso de elaboración, de consolidación y de construcción de valores sociales, y que tiene una enorme trascendencia esta misión de la magistratura en ese sentido. A ver, hemos escuchado muchísimas veces que los jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, son de algún modo espectadores de los hechos, pero no son espectadores, o son espectadores en el sentido que no participaron de esos hechos que están llamados a abordar y a interpretar, sino que son espectadores activos y comprometidos. Deben ser espectadores activos y comprometidos. Y en la narración judicial de esos hechos
hay un proceso axiológico, un proceso de valoración en la forma que se abordan, se interpretan, cómo o con qué perspectiva se enfoca el caso y se los juzga. Hay un proceso de cocreación del orden normativo, como dices en algunos, y acá se ven involucrados valores, insisto, de tipo social, una construcción de valores comunitarios. Y justamente esta de litigar, de requerir para los miembros de los ministerios públicos, para los abogados que ejercen la profesión, la actividad de juzgar, es o debe permitirnos ver a los tribunales como un espacio público de intercambio y de construcción de valores sociales. Creo que un ejemplo paradigmático en el fuero penal de esto es el juicio por jurados, ¿no? Donde verdaderamente hay un proceso de construcción de ciudadanía y un proceso de construcción de valores sociales. Y esta dimensión de esta concepción del tribunal como espacio público de debate y de deliberación debe ser una cuestión que quizá no esté suficientemente estudiada aún en la dimensión que representa por un Estado social y democrático de derecho. Y acá enlazo con esta noción de democracia, de poder judicial, del poder judicial o de los tribunales como espacios públicos, lo que es el proceso de selección que lleva a cabo el Consejo, que lo que nosotros procuramos hacer del mejor modo posible, con nuestro esfuerzo, con nuestras falencias también quizá, pero es seleccionar a quienes resultan idóneos, porque de algún modo cuando el Consejo terna o elabora una lista conjunta para ocupar determinados cargos, está validando la idoneidad de esas personas. Pero esa idoneidad tiene una dimensión muy relevante, muy importante, que es la idoneidad basada en las cualidades democráticas de las personas a quienes selecciona. Y esa es la forma de construir un poder judicial, de profundizar la democracia del poder judicial. Un trabajo que el Consejo de hace 25 años desde funcionamiento viene realizando y que nosotros procuramos seguir profundizando, porque para que haya un poder judicial que continúe el proceso de democratización que se inició hace 40 años y que debe seguir empujando hacia el interior del Poder Judicial, es absolutamente necesario que el capital humano de ese Poder Judicial, que son todos y todas ustedes y nosotros, esté profundamente comprometido con los valores de una sociedad democrática. Hay un aspecto de la idoneidad que tiene que ver, insisto, con las cualidades democráticas de quienes van a integrar el proceso, el Poder Judicial en todas sus esferas. Solo hombres y mujeres comprometidos con estos ideales podrán llevar adelante una transformación. No hay otra forma. Si los hombres y las mujeres que formamos parte del Poder Judicial no estamos convencidos e implementamos toda una serie de abordajes basados en la democracia, no hay forma de democratizar el Poder Judicial, no hay otro camino, es evidente. Y acá, en esta idea de idoneidad democrática, y ya voy redondeando y terminando, creo que hay que conjugar dos variables, porque hay una cuestión que es muy sana, y es el pluralismo de ideas entre quienes forman parte de la magistratura. Porque lo sabemos y está bien y enriquece el debate, y ese espacio público que constituyen los tribunales aborda de diferentes modos muchas cuestiones, y disentimos y enriquecemos el debate a través del disenso, procurando también consensos, pero justamente ahí estamos creando valor, en el debate, en la discusión, siempre basada en el respeto de las diferencias. Pero a la par de este pluralismo de ideas, hay, y debemos tener la mirada bien centrada en este concepto de idoneidad democrática, en que todos participamos de un núcleo indisponible de valores constitucionales, si así vale llamarlos, que es indisponible, en el cual todos debemos estar absolutamente convencidos y comprometidos de aplicarlos
y de respetarlos. Valores que constituyen el fundamento del ejercicio de la magistratura y también constituyen límites para el ejercicio de esa magistratura que la Constitución transfiere a personas que deben respetarla, a ultranza. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la defensa de los derechos fundamentales, estamos hablando del respeto a las instituciones de la República, estamos hablando de la tutela de las minorías, del compromiso con las políticas de género, núcleo indisponible. Estamos hablando ya más, o con un enfoque más centrado en la gestión de la transparencia institucional, de la rendición de cuentas, de la construcción de liderazgos participativos hacia el interior de la oficina judicial. Y estamos hablando, por sobre todas las cosas, y es un aspecto que yo considero muy importante, que al decidir tomemos en cuenta la proyección que tienen nuestras decisiones sobre la esfera del bien común. Creo que trabajar este aspecto de la idoneidad como fase de la selección de magistradas y magistrados es algo que verdaderamente redunda en la legitimación, del Poder Judicial y es lo que viene permitiendo, y así debe continuar y debe profundizarse esta tarea, viene permitiendo debe permitir recobrar esa institución invisible que, como dicen algunos, es la confianza, institución invisible, una confianza de una comunidad que verdaderamente entienda que el Poder Judicial, con sus sombras, ¿no? Idea de Pablo Corantra de las luces y sombras, homenaje a Pablo, con sus sombras arroja, sin embargo, muchísima luz y tiene muchas luces que aportar para esta construcción de la democracia que hace 40 años decidimos encarar y de la cual no nos vamos a apartar jamás ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Petiti. Bueno, y a continuación seguimos con la doctora María Victoria Lorences. Buenas tardes a todos, a todas las presentes. Quiero agradecerle a cada uno de los que está acá, a cada una de las que está acá, el estar hoy, la convocatoria, la enorme convocatoria que tiene este panel y celebrar, como decía hace un rato Camilo y como nos venían diciendo cada uno de los que hablaron, encontrarnos en esta ciudad de Mar del Plata para reflexionar acerca de la justicia y la sociedad a 40 años justamente de la democracia. No perdamos de vista el título de las jornadas, el título del Congreso, porque realmente es lo que hace importante a esta participación. Y particularmente el poder nosotros dar nuestra visión acerca del funcionamiento y de la actualidad del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Especialmente, y antes de empezar con algunos temas, fuimos, entre todos los que hablaron antes que yo, dijeron algunas de las cuestiones que íbamos teniendo que recalcar, así que vamos a volver a recalcar algunos temas claves, algunos temas que nos interesan a todos, a cada uno de nosotros, desde la representación que nosotros hacemos y de nuestro estamento en el Consejo de la Magistratura de la provincia. Antes de eso, aprovecho, como hizo Lisandro hace un rato, para agradecerle a cada uno de los que conforman este panel, pero especialmente a nuestro amigo Diego Bonano, que quiero decir y quiero recalcar y quiero reafirmar lo que decía Lisandro hace un rato, ha hecho un incansable trabajo por el consenso del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y particularmente de los distintos estamentos en ese consejo. Siempre aportando con muchísima generosidad una opinión valiosa, un disenso en algunas cuestiones que se transforma en una lógica de conjunto y en la que podemos avanzar sin ninguna duda en las circunstancias actuales del Consejo de la Magistratura, que ustedes las conocen porque las cifras seguramente las tienen en la cabeza, pero que vamos a recalcar en un rato. Así que, Diego, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, además, cada uno de los que hablaron ya han hecho un raconto del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y han dicho también que nosotros representamos a los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura con una enorme pluralidad de miradas, pero creo que eso es lo más importante que tenemos, es el espíritu de conformación de este cuerpo, esa pluralidad de miradas que integramos en una sola decisión final cada uno de los que estamos en el Consejo de la Magistratura. En mi caso, en particular, me toca representar a los abogados de la matrícula, a los abogados que litigan, a las abogadas de pie, a los abogados y abogadas que acá seguramente en este auditorio son minoría, pero que quieren integrar el Poder Judicial desde el ejercicio libre de la profesión. Y eso es una responsabilidad muy importante para nosotros, porque es generar los espacios y generar las herramientas para que los abogados y las abogadas que litigan en la profesión puedan tener las mismas condiciones que cualquiera de los que viene llevando adelante la función judicial en cualquiera de sus órdenes y pueda integrar un cargo de magistrados, magistradas, titulares del Ministerio Público. Y ese es un trabajo que y vuelvo a recalcarlo, sin el consenso del resto de los estamentos, en particular sin el consenso de magistrados, no podríamos lograrlo. Nosotros, Pablo hace un ratito contaba el funcionamiento de la escuela judicial. Esto para nosotros, para quienes venimos de la profesión, ha sido fundamental. Ha sido fundamental el poder abrir la escuela judicial a otras instituciones para que los abogados pudieran llevar adelante esta escuela judicial que se hizo con la ley 15.316 obligatoria. Realmente ha sido un paso importante, no dijimos cifras, pero se triplicó, se cuatriplicó las inscripciones dentro de lo que era la escuela judicial, porque todos necesitaban tener la escuela judicial para poder acceder a un cargo en la magistratura. Y los aspirantes de la matrícula también tuvimos que sumarnos a eso y tuvimos que empezar a quedar en las mismas condiciones que el resto. La verdad que cuando nosotros elegimos o cuando nosotros tratamos de seleccionar un aspirante a alguno de los cargos que se ponen en concurso, realmente no es que no miramos integralmente. Hemos logrado, en definitiva, y en estos últimos años, desde todos los ámbitos y desde todas las representaciones, ver integralmente el perfil de aquel que va a ocupar un cargo en la magistratura. Y hemos logrado ver ese perfil, hemos logrado consensuar las necesidades de cada uno en función de un enorme trabajo que se hizo y que ya mencionaron antes, y no los quiero aburrir con esto, pero que es un trabajo que llevaron adelante Camilo Petiti, Patricia Toscano, entre otros varios integrantes del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con los perfiles y las idoneidades de los aspirantes. Ese trabajo que hace un ratito Karina les decía, véanlo, mírenlo en la página, porque la verdad que es importante antes de preparar la entrevista, ese trabajo, ese documento, nos marca a cada uno de nosotros los ejes centrales sobre los cuales nosotros no podemos, o sobre los cuales de los cuales no podemos salirnos para elegir a un buen postulante. No solo en cada uno de los fueros, sino con perfiles generales y centrales, que es lo que comentaba Camilo hace un rato, con perfiles que tienen que ver justamente con esa doble mirada, con el aspirante que viene de la abogacía y con el aspirante o la aspirante que viene de la carrera judicial. Ese perfil, ese trabajo de perfil es muy importante, de los perfiles es muy importante, porque por primera vez nos dio la pauta casi escrita de poder llegar a los consensos. Sobre la base de esos perfiles nosotros logramos más y mejores consensos. Sobre la base de esos perfiles no existe posibilidad de desviarnos al momento de la selección, por lo cual me parece que debíamos realmente destacarlo. Y esto nos lleva a que estas diferencias de representación que nosotros establecemos o tenemos dentro del Consejo de la Magistratura nos posibilite más que nada potenciar aquellos puntos en común. En base a algunas cuestiones fundamentales y para no extendernos demasiado, yo quiero contarles
algunas de las cifras del Consejo de la Magistratura en la actualidad, algunas de las cifras que tenemos para que ustedes se den idea del enorme trabajo que a partir de la implementación de la Ley 15.316 y, por supuesto, con el paralelo, quizás casi en paralelo del inicio de la pandemia, para todos nosotros ha implicado el trabajo en el Consejo de la Magistratura. En la provincia de Buenos Aires hay 552 vacantes dentro del seno del Consejo de la Magistratura para cubrir, informadas al Consejo de la Magistratura para cubrir. Hemos podido llevar adelante, después del enorme rediseño que se hizo, y esto se hizo durante la última presidencia, y lo mencionó también, no me acuerdo, creo que Lisandro, antes de que hablara yo, gracias al trabajo enorme de la digitalización, nosotros pasamos de un consejo papel, un consejo escrito, donde cada uno de ustedes cuando tenía que concursar tenía que llevar los papeles, tenía que mirar el legajo y nosotros teníamos que revisar cada uno de sus legajos, a tener portales que les simplifican la vida a ustedes y también a nosotros en el momento del proceso de evaluar los antecedentes, pero no me quiero todavía ir por ahí. Nosotros hemos tomado o hemos llamado a cubrir 60 concursos, hemos tomado 60 exámenes escritos, que en realidad esos 60 exámenes escritos equivalen a 3.906 evaluaciones nuevas desde la implementación de la ley y después de salir del periodo de pandemia. Recuerden que en el periodo de pandemia no pudimos llevar adelante la toma de exámenes escritos. 370 postulantes fueron en el Consejo de la Magistratura desde el año pasado a la fecha, lo que en realidad equivale a 845 entrevistas, porque estos postulantes y muchos de ustedes que seguramente han dado entrevistas en el Consejo de la Magistratura han tenido entrevistas por más de un cargo, ¿sí? Entonces esos 370 postulantes que pasaron por el Consejo de la Magistratura formularon 845 entrevistas. En el PODA, en el sistema del PODA, hay 6.639 inscriptos y 4.183 en el RIA, que son los que tienen la escuela judicial obligatoria y están en condiciones de concursar. La posibilidad de la digitalización en el Consejo de la Magistratura implicó que nosotros, sobre lo que implicó la generación de este nuevo sistema, podamos ponernos a efectuar, a armar, cada uno de nosotros, los consejeros, los órdenes de mérito. Hubiese sido imposible si no hubiésemos llevado adelante el proceso de digitalización en el Consejo de la Magistratura, porque estos eran legajos papel. Imposible haber podido, con la celeridad que se llevó adelante en estos 7, 8 meses que ya pudimos elevar ternas, haber llegado a la cantidad de ternas y a la cantidad de órdenes de mérito aprobados, provisorios y definitivos. Los números, sin lugar a dudas, son números abismales, son números muy grandes, son números que cuando tuvimos la oportunidad de ir a FOFECMA a contarles un poco la experiencia del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, el resto de los consejos de la magistratura de las distintas provincias del país no podían entender la necesidad, la cantidad de postulantes que pasaban por el Consejo de la Magistratura y el trabajo que esto implicaba. Esto nos lleva, que es con lo que yo quiero iniciar un punto de debate, no para ahora, pero sí para que empecemos a pensar, a una cuestión que es fundamental. La situación actual del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, esta que con algunas cifras hemos podido relatar, quizás en un debate que creo y se está empezando a dar y está bueno que se dé y es positivo que se dé para el futuro y para un futuro no tan lejano, sino un futuro más mediato, es que una de las situaciones que ha contribuido a la situación actual del Consejo de la Magistratura o de la necesidad de tanto trabajo
y de llevar adelante tantos procesos de selección para cubrir los cargos, ha sido generado por la implementación, sin lugar a dudas, de la nueva ley. Esto sin ánimo de decir que no podemos, o por lo menos no puedo dejar de tener en cuenta que seguramente, o no descarto, la buena voluntad, no descartamos, creo que ninguno de los que estamos en este panel descartamos la buena voluntad que ha tenido esa ley al momento de su sanción, en modernizar el Consejo de la Magistratura, en instaurar nuevas instancias evaluativas en el Consejo de la Magistratura. Recuerden que antes con la sola foto del examen escrito teníamos la nota para poder evaluarnos. Bueno, yo creo que una de las cuestiones fundamentales ahora es la incorporación de la puntuación de la entrevista personal, más, por supuesto, los antecedentes personales y poder conformar un orden de mérito. Estas cuestiones que ya no requieren una única foto, que ya con una única foto no sabemos si el postulante es apto o no apto y que hay otras instancias que nosotros también podemos evaluar, han contribuido muchísimo y eso es innegable. Pero hay cuestiones que me parece que debemos volver a pensarlas. Recuerden que la instancia del examen oral, como alguno también dijo hace un ratito, la instancia del examen oral está suspendida por ley, pero sigue existiendo. Y ahí sí se duplican quizás dos evaluaciones o dos instancias evaluativas sobre la misma cuestión que por ahí redundan realmente en una situación mucho más inoficiosa para el Consejo de la Magistratura y para todos ustedes. Digo, se duplica la cantidad de evaluaciones técnico-jurídicas dentro del Consejo de la Magistratura. Esto por ahora está suspendido, pero la realidad es que la ley habla de esto, entonces es una de las cuestiones que me parece deberíamos repensar en el futuro. Y otra de las cuestiones que dieron un paneo hace un ratito también cuando explicaban cuál es el procedimiento dentro del Consejo de la Magistratura, cómo se sigue el procedimiento de selección, tiene que ver con esta bolsa de exámenes de la que hablaba Lisandro o este llamado a exámenes, ya no por la cobertura de una vacante en particular que existe, sino por la posibilidad de dar un examen para un cargo quizás con una vacante que todavía no existe, y la regionalización que permite esto. Que cuando nosotros nos ponemos a comparar o a mirar o incluso a comparar con los perfiles o con el documento de perfiles que nosotros dijimos es tan importante tener en cuenta a la hora de seleccionar a los mejores magistrados, magistradas y titulares del Ministerio Público, contrasta porque aquel que ha rendido un examen por región, muchas veces en un orden de mérito de un determinado departamento judicial, queda en una situación de mayor predominio o más arriba que el resto que el departamento judicial. Y la cuestión de territorialidad yo no la quiero dejar pasar, yo la estoy marcando acá porque tanto magistrados, abogados y los distintos estamentos creemos que es una cuestión muy importante, porque la territorialidad tiene que ver con el conocimiento efectivo y pleno del lugar en el que cada uno va a prestar su función. Y tiene que ver también con el control social que se ejerce hacia ese magistrado, magistrada, defensor, defensora, fiscal, que presta una determinada función en un departamento judicial y ese control social que le hacen la comunidad, ¿no? Que le hace su comunidad vecina, que es tan importante y que nosotros la marcamos como muy importante en los temas de consenso y en los temas efectivamente de los perfiles a diseñar. Entonces este sistema en eso no es tan justo. Es más justo quizás al integrar distintas instancias evaluativas, pero quizás a la hora del orden de mérito, a la hora de puntuar, a la hora de evaluar algunas cuestiones, no es tan justo. Y son las cuestiones que debemos repensar en la posibilidad, en algún momento, de un cambio de la ley. Porque mientras exista esta ley, esto puede seguir sucediendo, esto va a seguir sucediendo y son inconvenientes. Quizás cuando se sancionó la ley o cuando se empezó a implementar la ley no se pensaba en estas cuestiones o qué iba a pasar o qué iba a suceder de esta manera. Pero hoy por hoy
vemos que hay algunas cuestiones en la práctica que merecen volver a ser debatidas, merecen volver a ser reflexionadas y merecen ser vistas a la luz de aquellas banderas que nosotros siempre rescatamos o que cada uno de nosotros siempre rescató, como podían ser la territorialidad de los distintos departamentos judiciales. Más allá de eso, tengan en cuenta que nosotros hay un objetivo común que perseguimos cada uno de los estamentos, que es tratar de seleccionar a los mejores y a las mejores para ocupar los cargos. En eso y en ese objetivo común también encontramos el consenso. En ese objetivo común encontramos las miradas distintas para poder llegar a esos perfiles que queremos. La verdad que venimos trabajando en ese sentido. Es indispensable, como decía Karina, que esto siga de esta manera. Es indispensable que haya cuestiones que nunca se dejen de lado al momento de selección y es indispensable el respeto de los valores y los principios constitucionales, convencionales, de la democracia, de los derechos humanos, el compromiso comunitario, la coherencia, la ética, la mirada atenta de los grupos minoritarios que están en situación de vulnerabilidad y que también Camilo hace un ratito los mencionó, la equidad, tener en común esas cuestiones va a hacer que nosotros tengamos o que cada uno de los que está en el Consejo de la Magistratura podamos realmente defender el acceso a la justicia, porque en definitiva, y para lo que nosotros estamos acá eligiendo a los mejores y a las mejores, o tratando de elegir a los mejores y a las mejores para ocupar cada uno de los cargos, es para garantizar el acceso a la justicia de la comunidad toda y para garantizar que cada uno de los justiciables encuentre respuesta en una justicia que merece la pena dar la respuesta a esos justiciables. Muchísimas gracias. Muy bien, y ahora sí. Ahora. Bueno. Bueno, lo mío es muy breve, mi rol es de moderador, pero les vengo a contar algunas cosas. No voy a ser tan sencillo. Junto con Emiliano ayer estábamos charlando, nos fuimos en silencio a pensar algunas cuestiones y el panel viene saliendo bárbaro, no la quiero embarrar, lo único que les pido. Yo creo, esencialmente, que me toca presentar a quien he secundado estos 4 años, pero lo conozco hace mucho más. Y todos los que estábamos hoy acá y pensábamos, sé que Patricia y Patricia estarán del otro lado y nos acompañan desde donde se pueda y como se pueda. En tratar solamente de decirles algunas cosas que me parece que en este momento en el cual le voy a tener que pasar un papel al doctor Bonanno en unos minutos, este consejo, quienes estamos acá por los 3 estamentos, voy a citar 2 frases de Albert Camus y creo que se las van a quedar para pensar en algunos aspectos. Una es que él decía que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Hoy acá, si estamos los distintos estamentos, es porque tratamos de venir a hablar claro. Y hablar claro es no buscar, como yo tengo una malformación, que es ocuparme del derecho administrativo, reglamentar y generar una cuestión kafkiana. Nada más lejano de este consejo que ustedes sean todos administrativistas para poder administrar sus concursos. Pero nada más cercano que queremos, como consejo, cumplir un mandato de Alberdi, y es que quien elige al juez está haciendo justicia. Nosotros, ustedes, asesores, defensores, camaristas, casación, jueces de primera instancia, fiscales, tienen algo que tenemos que tener para poder trabajar, y es el contagiar
fundamentalmente la vocación a los que luego vienen, a los que van a seguirnos a nosotros. Un poco eso que me contagió Diego en algunos momentos y que hace a la lucha que tiene hoy el hombre en un derecho en tensión, la inteligencia artificial, pero sin nosotros no podemos. De eso tenemos esencialmente que presentar. Yo, como me comprenden las generales de la ley, puede ser una causal de recusación, excusación, no sé procesar a esta altura hoy, me toca presentar en la última charla a alguien que estoy convencido es una frase, todos somos reemplazables, pero irrepetibles. Y voy a volver a citar a Camus para dejar la palabra y decir que me toca presentar a un amigo que dice, Camus, la verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo en el presente. Diego, para vos. Hiciste llorar a 40. Bueno, hola a todos y a todas. Vaya si me dejaron la vara alta. Pero para comenzar con una disrupción que me ayude a seguir, hay un viejo chiste gallego que dice, quisiera decir unas palabras antes de empezar a hablar. Y me gustaría señalar que hoy acá se encuentran con nosotros los dos representantes que este estamento ha elegido para que nos acompañen en este congreso. Los dos representantes, me refiero a la doctora María Victoria Lorences por el Colegio de Abogados y al doctor Lisandro Pellegrini por el Poder Ejecutivo. Crean todos y entiéndanlo que no se trata de un acto de generosidad democrática que ellos estén acá con nosotros. Yo les puedo asegurar que han sido los mejores compañeros del camino que podíamos tener para llegar a este presente. Nada se construye sin el otro. Y nosotros tuvimos esta fortuna de habernos encontrado en el camino con valores democráticos y haber puesto en marcha este consejo como lo estamos haciendo y como tan claro han sido cada uno de ellos en sus exposiciones, por lo que no tengo más que felicitarlos y agradecerles cada uno de sus conceptos y ratificarlos, porque no hay nada en lo que no haya estado de acuerdo de lo que nos dijeron. Cuando estos otros dos compañeros que tengo acá al lado, Pablo Quaranta y Camilo Petiti, se encargaron de hacer la propuesta de cuál era la convocatoria y el nombre de este consejo, porque a 40 años de la democracia, luces y sombras del primer Estado argentino, nació de ellos. Y les puedo jurar que cuando ellos me dijeron el título y cuando el Colegio de Magistrados lo aprobó por unanimidad, yo no terminaba de caer en cuál era la profundidad de la propuesta que nos estaban haciendo, simplemente con la evocación de aquellos temas que nos convocaban. Y yo seguía pensando de qué iba a hablar hoy. Y seguía pensando hasta que en algún momento la piedra cae por su peso y dije, a 40 años de la democracia. Esto significa que si el Consejo se creó hace 25
y esto significa que si nosotros hoy estamos en 550 vacantes en el marco del Consejo de la Magistratura, estos últimos años hemos estado despidiendo y jubilando a magistrados que han venido de otro crisol. Entonces, mucho se ha hablado en este Congreso de los valores de la democracia y de los frutos de la democracia. Y a mí me gustaría irme hablando de que hubo una historia antes de la historia, de los 40 años, y déjenme contarles entonces el crisol, de dónde venimos. Porque saber de dónde venimos es el único remedio que tenemos para saber a dónde vamos. Como toda historia, comienza con, había una vez un país maravilloso que habitábamos jóvenes nacidos en la década del 50 y en la década del 60, que nos formamos con valores muy particulares, con padres que no eran amigos y eran severos, y en esa severidad y con esas hermanas que muchos teníamos la fortuna de tener, recibíamos nuestra primera educación en el respeto por el género. El no siempre fue no. Y tuvimos fortunas distintas a las del resto de los que nacieron en democracia. Nosotros pasamos por una escuela pública que tenía una señorita en primer grado que nos abrazaba y nos entendía, y con los años comprendí que la primera formación en perspectiva de niñez me la dieron ahí. Siempre se supo que el niño que sufre es porque le pasa algo, y nosotros ya lo habíamos aprendido. Una historia en blanco y negro, una historia en donde no existían los celulares, no existía el chat, no existía la televisión en color, no existía el cable. Solo había algunos canales de aires que pasaban películas muy estereotipadas y que eran nuestro mayor contacto con la realidad. En esas películas aprendimos lecciones de vida que nos duraron por siempre. El sargento siempre iba al frente del pelotón. El capitán era el último que abandonaba el barco. Y siempre había un médico o una maestra que elegía ir a donde nadie quería ir, a trabajar con los más vulnerables. Había en la provincia de Buenos Aires un manual que se llamaba el Manual del Alumno Bonaerense. Y ahí nos contaron cómo eran nuestros héroes. Nos contaron que Belgrano murió pobre y que dio su reloj para pagar sus gastos de enfermedad. Años después comprendí que lo que nos había dejado era la enseñanza de que la función pública nunca va a enriquecer al hombre, o no debería hacerlo. Y también tuvimos otros héroes que también nos enseñaron a leer de manera distinta. Primero nos contaron que San Martín era el padre de la patria y que realizó la campaña militar más brillante que se ha recordado en la historia de la humanidad. Pero años después, ya en el colegio secundario, profesores
que nos abrieron la cabeza, nos enseñaron a mirar sus cartas, sus testimonios, y comprendimos que lo más importante que nos había dejado el general San Martín era su convicción por la lucha por la libertad. Fueron sus valores los que llevaron adelante la campaña militar y no al revés. Mientras esto transcurría, les quiero contar que pasaban cosas hermosas. Nosotros tuvimos una fortuna que nunca más volvió a tener nadie. La década del 60 dio los mensajes más maravillosos de paz y amor. Tuvimos las bandas musicales más importantes que haya tenido el tiempo presente. Y en esa bonomía de valores, nosotros fuimos creciendo hasta que el 24 de marzo de 1976 llegó el horror, una larga noche. Y de golpe pasamos a ser testigos de la más brutalidad absoluta. Nos empezaron a faltar los familiares, los amigos, los compañeros, los referentes. Nos sacaron la Constitución. Nos dijeron que los argentinos éramos derechos y humanos. Nos prohibieron pensar. Cerraron toda forma de representación. Prohibieron los sindicatos, los centros de estudios, los centros de estudiantes, para ser más precisos. Prohibieron el desarrollo de la política. Y castigaron por igual a quienes se equivocaron el camino, a quienes no tenían nada que ver, a quienes solo habían elegido expresarse libremente. Y en ese contexto tratamos de seguir adelante hasta que aquellos valores con los que habíamos sido formados nos dieron la impronta de que debíamos resistir y debíamos reconquistar aquello que nos había sido robado, pero con un arma distinta. Nosotros elegimos nuestra voz y nuestra presencia en la calle. Y ese fue nuestro posgrado, y esa fue nuestra maestría, y esa fue nuestra diplomatura. Nos dijeron que los centros de estudiantes estaban cerrados y nosotros los abrimos de prepo. Nos dijeron que los derechos sindicales estaban suspendidos y nosotros nos ofrecimos para ser delegados. Nos dijeron que no se podían expresar las ideas políticas y nosotros nos juntábamos en la calle y repartíamos panfletos. Y empezamos a marchar, y empezamos a ganar la calle al grito de se va a acabar la dictadura militar. Y créanme que la represión era brutal y seguía siendo brutal, pero con la irreverencia de la juventud que teníamos, nada nos importó más que honrar la memoria de los que no estaban y la memoria de los que habían luchado por una patria diferente. Creímos en algún momento que estábamos cerca de recuperarla y ya corría marzo de 1982. Y ustedes no tienen por qué saberlo, pero el 31 de marzo de ese año hubo una gran marcha popular reclamando estos derechos que se volvió a llevar a compañeros. Y 2 días después
la bestia nos volvió a golpear, invadió Malvinas y nos volvió a someter a un gesto bajo el mandato de que era la patria la que nos convocaba, era el anhelo de recuperar nuestra soberanía, pero a ellos lo único que les importaba era derramar la sangre de nuestros hermanos, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros, y perpetuarse en el poder. Tan mal salió todo, que después de la rendición y después de llorar a nuestros muertos, nada pudo detener el clamor popular para recuperar la democracia. ¿Y por qué traigo esto a relato? Porque la democracia no fue recuperada por un gesto divino, ni por una concesión del dictador. La democracia fue recuperada con la lucha de todos aquellos que creíamos en el sistema democrático. Sin grietas, no había grietas en la calle. Un compañero que marchaba era lo mejor que nos podía pasar tener al lado. Nadie le preguntaba ni de dónde era ni de dónde venía. Tan solo nos sentíamos contenidos por saber que lo teníamos al lado. Y cuando llegó la democracia, nosotros seguimos estudiando, seguimos progresando. Algunos se recibieron de abogados, otros pudimos conseguir nuestros primeros nombramientos en el Poder Judicial. Y fuimos magistrados y fuimos funcionarios con todos aquellos valores con los que veníamos. No se puede ser distinto. Uno es magistrado con todos los valores que se es de hombre y en la vida. Y nosotros teníamos en nuestro ADN la libertad. Y nosotros teníamos en nuestro ADN la lucha por la verdad. Y la verdad y la libertad han sido nuestra guía por encima de cualquier otro valor. Es por eso que amamos a la justicia. Es por eso que cuando nosotros llegamos a ser jueces, ustedes lo que tienen que comprender es que habíamos perforado todos los márgenes de legalidad que se nos habían puesto en el camino. Nosotros habíamos marchado cuando no podíamos marchar, habíamos puesto en marcha la representación sindical, la representación estudiantil y los partidos políticos cuando esto estaba prohibido. A nosotros no nos importó nada. El principio de legalidad sucumbió frente a la necesidad de justicia. Y eso forma parte inescindible del ADN de lo que hoy somos. Y evidentemente este crisol donde nosotros nos formamos es un crisol que ya no existe más. Afortunadamente no existe más. Pero no todo fue tan sencillo, la democracia hubo que sostenerla. Los alzamientos, cara pintadas, la ley de obediencia debida y punto final, fueron claros ejemplos de que siempre estuvo en jaque. Y aún en plena democracia, el terrorismo de Estado se volvió a manifestar cuando lo secuestraron a Julio López o cuando tomaron la Tablada, en donde el ejército volvió a secuestrar, a torturar y a desaparecer. Pero hemos sido nosotros quienes con nuestra formación hemos permitido que la atrocidad se sepa, que la verdad prevalezca y que los juicios por la verdad
se lleven adelante. Tiempo después, y ya acercándonos a nuestro presente, el 2018 y el 2019 nos trajeron a nuestra historia dos fatalidades que nos marcaron. En el 2018 se sanciona esta ley que nosotros como estamento advertimos desde la propia discusión que iba a provocar el vaciamiento del Poder Judicial. Y en el 2019 llega la pandemia. Y entonces la conjunción de ambas hizo el daño. Pero apelando a una ley de la medicina, de la biología, fue entonces que apareció que el cruce de razas fortalece la historia y fortalece la misma. Hubo una conjunción de aquellos que ya veníamos con este crisol, con todos nuestros hijos que habían nacido en democracia. Y los valores de ellos y la posibilidad de capacitarse que tuvieron, distinta a la que tuvimos nosotros, hizo que juntos nos sobrepusiéramos a estos, creamos el teletrabajo, pusimos de nuestras propias pertenencias todo lo que había que poner para que esto funcione. Y no dejamos, ni aún hoy, que la justicia esté de rodillas. Y por supuesto que el precio que estamos pagando es altísimo, pero es el ejemplo más hermoso que podemos tener de que juntos, aquellos que venimos de una formación distinta a la que hoy se tiene, con aquellos que se han formado en estos valores de la democracia por lo que tanto hemos luchado, juntos podamos construir el puente hacia el futuro. Un futuro que es, por cierto, difícil. Un futuro en donde tenemos que pensar qué lugar le vamos a dar a la inteligencia artificial. Porque los valores y los principios con los que dictemos justicia nunca podrán ser reemplazados por los sentimientos que tiene quien la dicta. Entonces, creo que la tarea más importante que tenemos hacia el futuro es construir un puente que nos acerque a la sociedad para que deje de ser un calvario para nosotros que el ciudadano no cree en la administración de justicia. Y realmente, y lo digo con convicción, creo que el único camino que tenemos por delante para ir hacia este logro tan deseado es ser mejores. Nosotros tenemos que ser mejores. Pero ya ser mejores no depende solo de la capacitación técnica jurídica. Ser mejores depende de otros desafíos. Ser mejores depende de desterrar para siempre de nuestros gestos, de nuestras palabras, de nuestras resoluciones, de nuestros dictámenes, de nuestras sentencias,
cualquier rasgo de autoritarismo, cualquier rasgo de arbitrariedad, de segregación, de estereotipos. Tenemos que ser mejores, abriendo nuestro corazón, escuchando, siendo empáticos y fundamentalmente entendiendo que en una sociedad que cada día es más desigual y que cada día tiene más vulnerables, nuestro rol sigue siendo el de pacificadores sociales. Y la paz social solo se alcanza con resultados justos. Y para alcanzar resultados justos tendremos que tener presente que habrá que abrazar a la justicia por encima de cualquier otro valor y que tendremos que estar dispuestos a quebrar los márgenes de legalidad cada vez que sea necesario para poner las cosas donde tienen que estar. En definitiva, lo que les planteo es que seamos mejores personas. Yo les puedo asegurar que si nosotros somos mejores personas, no hay ninguna posibilidad de que no seamos mejores funcionarios y magistrados. Hora del final, hora de despedirme de ustedes. En algunos días más cumplo 8 años de mandato representando al estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Hora del balance y de la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas honesta y sencilla que voy a resumir en 2 conceptos. Perdón por tan poco, porque apenas si ha sido nuestra denuncia el gesto más elocuente de lo que íbamos a sufrir. Perdón porque a veces tener la seguridad que uno da lo mejor de uno no es sinónimo de que el resultado se va a alcanzar. Y el otro concepto, gracias. Gracias a todos los presidentes que con su posición han confiado en mí y han hecho que sus colegas confíen en mí para que los represente. Gracias al Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Por estos 8 años, gracias. Yo doy gracias porque ustedes me han dado la más alta recompensa a la que un hombre puede aspirar en la vida, que es el honor. Así que, si me permiten, quisiera despedirme de ustedes repitiendo y ratificando aquellos conceptos con los que asumiera hace tiempo atrás. Dije entonces, y estoy seguro ahora, que el proceso de selección es complicado en su legalidad y en su estructura. Sin embargo, dentro mío, en mi corazón, un corazón que dicta razones que ni la propia razón puede comprender, siempre lo supe, desde el primer día que pisé el Poder Judicial. A este solo lo habitan 2 personas, las que tienen el fuego sagrado y las que no. Yo voy a dar gracias toda mi vida de ser uno más de todos ustedes. Nada más.